Bienvenida, bienvenido. Hoy iniciamos una exploración profunda de unos fragmentos de La fiesta del chivo. Es esta novela que nos mete de lleno en la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo. Tenemos pasajes que nos muestran varias cosas, ¿no? El regreso de una mujer a su pasado, un pasado doloroso, también los últimos días del dictador, y claro, la conspiración que buscaba acabar con él. Efectivamente, estos textos nos dan una perspectiva muy cercana, ¿sabes? Casi visceral de cómo funcionaba el poder absoluto y también de la memoria reprimida, esas cicatrices que deja una dictadura. Nuestra tarea hoy es un poco desentrañar las claves, ¿no? Lo que nos revelen estos fragmentos sobre esa época y sus personajes. Muy bien, pues empecemos a desempacar esto. Nos encontramos primero con Urania Cabral. Ella vuelve a Santo Domingo después de 35 años fuera. Y hay con un choque inmediato, ¿verdad?, entre lo que ella recordaba y lo que se encuentra. Totalmente. Ella nota los cambios evidentes en la ciudad. Rascacielos, condominios nuevos en zonas como Bellavista, gente corriendo en el Parque Mirador. Es un mundo muy distinto al que dejó, que, prácticamente terminaba en el Hotel El Embajador, según recuerda. Pero esa modernidad, digamos, aparente, choca con otras zonas. La ciudad colonial, su propio barrio, Gascué. Esos parecen como detenidos en el tiempo. Su casa de antes, aunque por fuera está descuidada, el jardín hecho un matorral, por dentro sigue, esencialmente igual. Es casi un portal al pasado. Esa dualidad es clave, sí. Sugiere una tensión muy dominicana, quizá. Esta fachada de progreso contra un pasado que, se niega a irse del todo. La casa es un símbolo muy fuerte de esa memoria como estancada. Ella recuerda específicamente el balcón, esperar a sus primas y, sobre todo, en 1961, espiar al chico de la bicicleta. Ese año, 1961, se perfila como el eje de su historia. Y claro, el regreso le enfrenta directamente con su padre, Agustín Cabral. Antes un hombre poderoso, influyente, senador, ministro, cerebrito le decían. Y ahora es un inválido. Lo describe casi como una momia, un muñequito de cera, totalmente dependiente. El contraste es, demoledor. Es demoledor, sí, porque no es solo la decadencia física, es el símbolo de la caída política, la caída moral. Y lo interesante es que Urania no vuelve principalmente por, compasión filial. No, vuelve con preguntas duras. Quiere respuestas sobre el pasado de su padre, su servilismo ante Trujillo, su silencio, su caída. Y esa confrontación se carga de emoción al ver las fotos viejas, ¿no? Su primera comunión, el año que murió su madre, una foto de ella, joven, con ojos tristes. Se siente una mezcla ahí compleja de un amor que sí existió y un resentimiento que ha crecido durante 35 años. Ella lo dice claro. No lo perdonó por algo que pasó entonces. Y ahí es donde la historia personal va más allá. El enfrentamiento con el padre es también, de alguna manera, un enfrentamiento con la historia del país, con esa cultura de sumisión al poder absoluto que Trujillo encarnaba y que Agustín Cabral, representó en su momento. La memoria individual y la colectiva ahí se reflejan, se duelen juntas. Y mientras Urania está confrontando las secuelas personales de ese régimen, los fragmentos nos llevan también al epicentro del poder, las últimas horas o días de Trujillo mismo. Vemos una rutina muy meticulosa, casi obsesiva. Sí, es la imagen del autócrata controlando hasta el último detalle, ¿verdad? Levantarse a las 4 de la mañana, escuchar la radio. Y es significativo eso de que las emisoras ajustaran su programación para él. Una muestra de cómo todo giraba a su alrededor. Hacer ejercicio, pensar en montar a caballo. Es un esfuerzo constante por proyectar vigor, control. Pero esa fachada tiene grietas. Los textos revelan su vulnerabilidad. Recuerda con mucha rabia una humillación sexual reciente, lo de la flaquita, que lo avergüenza profundamente. Y sobre todo, sufre de incontinencia urinaria. Una debilidad física que lo enfurece, porque atenta contra su imagen de macho alfa. Y peor aún, es algo que él no puede dominar. Esos detalles son cruciales. Humanizan al monstruo. Pero ojo, no para excusarlo,
sino para mostrar la patología del poder absoluto que se enfrenta a su propia decadencia. Lo de la incontinencia es particularmente revelador. Es un signo de debilidad involuntario que lo saca de sus casillas porque se escapa de su control férreo. Y sus interacciones con su círculo cercano, bueno, dicen mucho de cómo funcionaba ese poder. La conversación con Johnny Aves García, el jefe del temido SIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Aves es descrito de forma repulsiva físicamente, sapo de cuerpo y alma, dice. Pero era indispensable por su crueldad, su eficacia cruel. Aves es la encarnación de la brutalidad del régimen. Se menciona sus métodos, la tortura en la 40, esa cárcel infame. Trujillo lo usa conscientemente. Le endosa todo lo malo, como si Aves fuera un fusible para la crueldad del propio dictador. Es el terror como herramienta de Estado, sin más. Discuten qué hacer con los obispos Reilly y Panal, que se han vuelto hostiles. Trujillo piensa en medidas extremas, deportarlos o dejar que una turba los linche. Y llama la atención que Aves, el brutal, le aconseje cautela por las repercusiones internacionales. Sí, muestra que incluso la represión más salvaje opera con ciertos cálculos. No es solo sadismo, es una gestión del terror para mantener el poder. Sopesan riesgos, beneficios, sobre todo frente a la presión de fuera, como las sanciones de la OEA que ya estaban afectando. Luego está la figura de Henry Chirinos, el senador. Trujillo lo llama la inmundicia viviente. Obeso, adulador, bebedor, pero le reconocen inteligencia y capacidad de trabajo. Representa otro tipo de colaborador necesario. Exacto. Si Aves es el brazo ejecutor, Chirinos es como el cerebro cínico y servil. Discuten la crisis económica por las sanciones y Chirinos, con un pragmatismo que da escalofríos, sugiere nacionalizar empresas para que sea el Estado, no el bolsillo de Trujillo, quien absorba las pérdidas. Y Trujillo responde con ese cinismo absoluto. No, negando que acumule riqueza para él, sino para desarrollar el país. Es una ventana fascinante a la autojustificación del tirano. Además, Chirinos le suelta algo que enfurece a Trujillo. Su propia esposa, María Martínez, y su hijo Ramfis están tratando de sacar divisas del país. Esto muestra las grietas incluso dentro del núcleo familiar, la desconfianza, el miedo a la caída que sentían hasta los más cercanos. El barco hacía agua y ellos preparaban sus botes salvavidas, digamos. Y bueno, mientras el dictador se debate entre su decadencia, la gestión del terror y las traiciones internas, en paralelo se está armando la acción para eliminarlo. Los fragmentos nos ponen ahí, en la avenida George Washington, esperando que pase su coche. Conocemos a los hombres de la emboscada. Sus motivaciones son distintas, pero todas nacen de agravios muy profundos, muy personales, causados por el régimen. Antonio de la Maza, por ejemplo, él actúa movido por una sed de venganza directa, vengar a su hermano Tabito, asesinado por el SIM en conexión con el caso Galíndez-Morphy. Y además, Trujillo lo humilló públicamente después, obligándolo a aceptar contratos del gobierno, una especie de tortura moral. Luego está Salvador Estrella Sadalá, un hombre muy católico. Su dilema moral es palpable. Antes de comprometerse, busca guía espiritual. Consulta al nuncio apostólico, Monseñor Lino Zanini, sobre si es moralmente lícito matar a un tirano. Y según se cuenta, el nuncio le muestra un texto de Santo Tomás de Aquino que justifica el tiranicidio en casos extremos. Esa justificación teológica es fundamental para él, le da como el permiso moral que necesita para actuar. También está Amadito García Guerrero, un teniente joven de la Guardia de Trujillo. Su camino a la conspiración es particularmente oscuro. Revela la brutalidad interna del sistema. Es una historia terrible. Sí, Johnny Aves y su superior lo obligan a matar a un prisionero indefenso en la 40, una prueba de lealtad macabra. Y a eso se suma que Trujillo le había prohibido casarse con la mujer que amaba, Luisa, porque era hermana de un supuesto comunista. Es la acumulación de humillaciones, de actos forzados, lo que lo lleva al límite.
Y Antonio Imbert, que había sido parte del sistema, gobernador incluso, en él vemos una crisis de conciencia que lo hace romper con el régimen. Ya había estado metido en planes anteriores que fallaron, como el intento de dinamitar la ruta de Trujillo, relacionado con el movimiento 14 de junio. Todos ellos, con sus historias, sus razones, convergen esa noche en la avenida. La tensión es casi física mientras esperan en los coches, revisando las carabinas M1, luchando contra el miedo. Saben lo que se juegan. Y de repente aparece el Chevrolet azul celeste modelo 57. Empieza la persecución. Imbert maneja el coche de los conspiradores. Abren fuego. El chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz, un hombre leal hasta el final, responde valientemente. Pero la superioridad numérica, el factor sorpresa, son decisivos. El coche de Trujillo es acribillado. Mueren él y Zacarías. Los conspiradores, especialmente Antonio de la Maza, se aseguran de que el tirano esté muerto. Rematan el cuerpo. Y en medio de la confusión, de los disparos, Pedro Livio Cebeño resulta herido. Fuego amigo. Un disparo occidental de Salvador Estrellas Adalá. Volvamos ahora a Urania y su padre. En esa confrontación tan tensa, ella finalmente revela el origen de su dolor. Recuerda la caída en desgracia de Agustín Cabral, que ocurrió meses antes del atentado a Trujillo. Todo empezó con una carta anónima en la prensa, en el foro público, acusándolo de malos manejos. Cabral entra en pánico, lo que demuestra lo frágil que era la posición de cualquiera bajo Trujillo, incluso los más altos funcionarios. Busca ayuda desesperado. Chirinos, fiel a su estilo, se muestra cínico, distante, pero parece encontrar una esperanza en el embajador Manuel Alfonso. Manuel Alfonso, descrito como elegante, casi un dandy, el maestro de protocolo de Trujillo, el que supuestamente le elegían la ropa, incluso las mujeres. Cabral va a verlo con la ilusión de encontrar una salida. Y aquí la trama da un giro, realmente monstruoso. Manuel Alfonso, después de elogiar la belleza de Urania, que tenía apenas 14 años, le plantea a Cabral la solución para recuperar el favor del jefe. Le sugiere ofrecer a su propia hija a Trujillo, como un presente delicado. Le asegura que Trujillo será considerado, que le recompensará, y que este acto de sumisión total restaurará la posición de Cabral. Es, difícil imaginar algo más abyecto. Representa la degradación máxima del ser humano bajo una tiranía, el servilismo llevado al extremo de sacrificar a la propia hija. Y lo más terrible es que Cabral, consumido por el miedo, por la ambición rota, acepta, pierde toda dignidad. Décadas después, frente a su padre inválido y su familia que espera, Urania narra esa noche. Manuel Alfonso la lleva a la casa de Caoba, en San Cristóbal. Trujillo la recibe, le da jerez dulce, intenta bailar con ella, la besa torpemente, la lleva al dormitorio. Pero esa noche la virilidad de Trujillo falla, sufre de impotencia. Y esa frustración, esa rabia narcisista por su propio declive físico, se transforma en violencia. Violencia contra la víctima más vulnerable. La viola de una manera brutal, humillante, no por deseo, sino por pura cólera y autodesprecio. Luego, avergonzado de su propio fracaso, la echa. Ya sabes por qué me fui, concluye Urania ante su familia. Esa noche selló su destino. El exilio autoimpuesto, su carrera profesional como una armadura contra la intimidad, y la relación irreparable con su padre y, por extensión, con su país. El trauma personal de Urania se convierte así en una metáfora potentísima del trauma colectivo, ¿no? La violación de su inocencia refleja la violación sistemática de la dignidad, de los derechos de todo un pueblo bajo la dictadura. Es la herida individual que encapsula la herida nacional. Tras el asesinato del tirano, la esperanza de un cambio rápido se desvanece. El plan de los conspiradores dependía de la acción del general Pupo Román, jefe de las Fuerzas Armadas. Él debía tomar el control, pero vacila. Se paraliza por el miedo. El miedo al poder que todavía tenía la familia Trujillo, a la maquinaria represiva del SIM que seguía intacta, a las posibles consecuencias. Su indecisión es fatal. No moviliza las tropas, no asegura puntos clave. Su inacción condena a los conspiradores. Y al quedar expuestos, la respuesta del régimen es inmediata y brutal.
Ramfis Trujillo vuelve de París sediento de venganza, y junto al implacable Johnny Aves desatan toda la furia del CIM. Comienza una cacería humana sin piedad. A Pedro Livio Cedeño, el herido, lo capturan en la clínica donde lo están operando. Aves lo interroga ahí mismo, quemándole la cara, la boca con cigarrillos encendidos. Una muestra de la crueldad sin límites que se venía. La persecución es implacable. Amadito García Guerrero, el joven teniente, se esconde pero lo delatan y muere peleando contra los agentes del CIM. Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz son localizados juntos y mueren también en un tiroteo. Huáscar Tejeda es capturado. Y Salvador Estrella Sadalá también cae. Salvador, el hombre que buscó justificación divina, enfrenta torturas horrendas en las cárceles de la 40 y el 9. La tortura es física y psicológica. Lo atormentan con amenazas contra su esposa, sus hijos pequeños. Buscan quebrarlo moralmente. La crueldad llega a niveles inimaginables. Incluso su propio padre, el general Piro Estrella, es obligado a publicar una carta repudiándolo públicamente. Un acto desesperado para intentar proteger al resto de la familia. Finalmente, Salvador Estrella Sadalá y otros 5 conspiradores capturados, incluyendo a Pedro Livio Cedeño, son asesinados. Los sacan de la cárcel con el pretexto falso de una reconstrucción del crimen y los ejecutan extrajudicialmente. La venganza de Ramfis se consuma. Es el baño de sangre final de la era de Trujillo. La maquinaria del terror funcionando a pleno rendimiento, incluso cuando el dictador ya no estaba, y el régimen se tambaleaba. Una demostración de que la violencia era la esencia misma del sistema. Un final terrible, sí, que subraya cómo la crueldad, la represión eran intrínsecas al trujillato. Se perpetuaron hasta el último suspiro del régimen. Ha sido una exploración intensa, sin duda. Hemos recorrido las complejidades del poder absoluto, la resistencia que nace de la desesperación, del agravio, la memoria como un territorio en disputa, y el trauma personal resonando como eco de la tragedia colectiva. Ciertamente, estos fragmentos nos dejan sintiendo de forma muy vívida el miedo, la humillación, la violencia que impregnaron esa época. Pero también nos muestran, incluso en la oscuridad, la complejidad de las motivaciones humanas, las contradicciones presentes tanto en los verdugos como en las víctimas y los héroes. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión pendiente, creo. ¿Qué reflexión final nos sugiere esta inmersión? Nos invita a pensar, quizá, de qué manera esas heridas profundas infligidas por un régimen así, la desconfianza, el miedo, la fractura social, los traumas no resueltos, de qué manera continúan impactando las vidas individuales, las dinámicas familiares, la sociedad en su conjunto, mucho después de que la figura del dictador haya desaparecido del escenario. Una pregunta fundamental para entender no solo el pasado, sino también el presente. Algo en qué meditar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.